Desde que tengo memoria, los nombres de Ed y Lorraine Warren aparecían como un susurro inquietante en los rincones más oscuros de cualquier conversación sobre lo paranormal. La gente los mencionaba como si fueran cazadores de lo invisible, guardianes de secretos que nadie más se atrevía a enfrentar. Yo siempre pensé que eran exageraciones, cuentos alimentados por el morbo, hasta que una noche decidí buscar la verdad. Me hablaron de un lugar, el museo que ellos mismos habían levantado en el sótano de su casa en Connecticut, un sitio donde, según la leyenda, guardaban todo aquello que habían arrancado a las garras de lo demoníaco. Me advirtieron que no era un sitio para curiosos, que incluso entrar con incredulidad podía ser peligroso. No hice caso. Esa fue mi primera equivocación. Desde el exterior, la casa de los Warren parecía cualquier otra en el vecindario, tranquila, discreta, como si ocultara con normalidad la colección más temida de objetos malditos en todo el continente. Crucé la entrada con el corazón acelerado y de inmediato el ambiente se volvió distinto, más pesado, como si la propia casa respirara. No había ni un murmullo, ni un ruido de autos, ni el canto de algún pájaro nocturno. Todo quedó en silencio absoluto, un silencio que parecía observado. Me recibieron con una advertencia. No toques nada, no mires demasiado tiempo, y si algo parece moverse, no lo mires dos veces. Sonreí, tratando de ocultar mi nerviosismo, pero dentro de mí algo ya había comenzado a desmoronarse. Bajé al sótano con pasos lentos, y lo primero que sentí fue un cambio en el aire, como si hubiese descendido a una cripta. El olor era extraño, una mezcla de madera húmeda, cera derretida y algo más, un aroma dulce, antiguo, que me recordó a un perfume barato. Allí estaba, en el centro del cuarto, la vitrina de cristal más famosa del mundo del ocultismo. Adentro, la muñeca Annabelle me miraba. No era como en las películas. No tenía ese aspecto terrorífico de porcelana, no. Era peor, una simple muñeca de trapo, con ojos de botón cosidos, un vestido desgastado y una sonrisa torcida. La advertencia sobre la urna era clara. Peligroso. No abrir bajo ninguna circunstancia. Pero lo que me heló la sangre no fue el cartel, ni la historia que todos conocían sobre la supuesta posesión de la muñeca. Lo que me heló fue que juro haber visto su cabeza inclinarse apenas crucé el umbral, como si me reconociera, como si supiera que yo había llegado. No estaba solo. Había otras personas en la visita, escuchando a la guía relatar los casos más célebres de los Warren. Mencionó Amityville, aquel sitio donde los Lutz huyeron aterrados por voces, sombras y olores nauseabundos que infestaban la casa después de la masacre. Dijo que Lorraine quedó marcada de por vida después de esa investigación, que lloraba solo con recordarlo. Habló de Enfield, en Inglaterra, donde una niña de 11 años habló con la voz de un anciano muerto. Contó el caso Perron, la familia que vivió años de terror bajo la presencia de una bruja en su granja de Rhode Island. Y mientras las palabras fluían, cada objeto parecía responder. Una silla vieja crujió sola, un crucifijo ennegrecido parecía gotear sombra, y yo no podía apartar la mirada de Annabel, que de repente ya no parecía estar sentada de la misma manera. El sótano estaba lleno de recuerdos del mal, estatuillas de rituales satánicos, espejos cubiertos con paños oscuros, muñecos de vudú, fotografías veladas, Biblias quemadas. Cada cosa tenía una historia de sufrimiento adherida a su superficie, y mientras la guía hablaba, mi mente me decía que aquello no era un simple museo, era una prisión construida a costa de las vidas de quienes habían enfrentado esos objetos antes.
Me acerqué demasiado a un espejo cubierto con un paño rojo. Había algo en él que me llamaba, como si un hilo invisible me arrastrara hacia su reflejo oculto. Sentí un golpe seco desde dentro, como si alguien estuviera tocando el vidrio con desesperación. Me congelé. Nadie más pareció escucharlo. La guía notó mi mirada fija y dijo, con voz grave, que ese espejo era un portal, que incluso Ed lo temía, que cubrirlo era lo único que mantenía a raya lo que habitaba allí. Fingí una sonrisa, pero un sudor helado recorría mi espalda. De pronto, las luces parpadearon, apenas un par de segundos, pero suficientes para que todos contuvieran la respiración. Cuando volvieron, alguien gritó. La razón era simple. Annabel ya no estaba en la misma posición. Sus manos, antes sobre sus piernas, ahora estaban juntas, como en oración. Nadie se atrevió a acercarse, ni siquiera la guía. Nos apuraron a seguir adelante, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo había cambiado en la habitación. Algo se había despertado. Salí de ese sótano con la certeza de que había visto más de lo que debía. En el coche, al encender el motor, miré el retrovisor y mi estómago se contrajo. Por un segundo, el reflejo no era el mío. Era el de una mujer de cabello blanco, con ojos vidriosos y labios entreabiertos, mirándome como si quisiera advertirme. Reconocí su rostro al instante. Era Lorraine Warren. Y lo peor fue que no parecía una aparición hostil. Parecía triste, como si supiera que ya era demasiado tarde para mí. Esa noche dormí poco y mal. Soñé con Annabel. Soñé que el cristal de la vitrina se resquebrajaba lentamente, hasta que la muñeca salía y caminaba hacia mí, con movimientos lentos, casi infantiles. Pero cada paso retumbaba como un golpe seco en mi cabeza. Se subía a mi cama, se acercaba a mi oído y susurraba cosas en un idioma que no entendía. Al despertar, lo primero que vi fue una marca en mi brazo. No era un simple moretón, era la forma de unos dedos pequeños, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. Desde entonces, mi vida cambió. A veces escucho golpes suaves en el espejo de mi habitación, idénticos a los que escuché en el sótano de los Warren. Otras veces, siento ese perfume dulce y sofocante, el mismo que impregnaba la casa. Y lo peor es que cada vez que cierro los ojos, veo la sonrisa cosida de Annabel, esperando pacientemente a que yo vuelva a dormir. La gente dice que los Warren fueron héroes, que dedicaron su vida a contener la oscuridad que nadie más quería enfrentar. Pero nadie te dice que, al visitar su museo, no solo miras objetos malditos, miras heridas abiertas que todavía sangran, puertas que todavía están entreabiertas. Yo ya no estoy seguro de haber salido solo de esa casa. Algo vino conmigo, algo que todavía me observa desde los reflejos, desde las sombras, desde la sonrisa cosida de una muñeca que nunca debí mirar a los ojos.